Cuando las personas se encuentran tensas o preocupadas, afligidas, inquietas, las cosas no salen bien. Me pasaba cuando no tenía yo licencia, al principio, como toda persona informal, manejaba sin licencia y de pronto veía al policía y de pronto me ponía un poco tenso. El policía se percataba y me paraba. Cuando nosotros estamos inquietos, cuando nosotros no estamos en paz, las cosas no salen bien. El mundo y los líderes políticos se han percatado de esa situación. Es por eso inducen muchas veces al error de las personas con tal de satisfacer sus propios intereses. Amén. El mundo hace unos años pasó por un periodo de pandemia que en sí no era para tanto, pero causó muchas muertes, porque los medios de comunicación transmitían al pueblo que las muertes, todos los días subían las muertes. Y lo curioso era que, ¿saben qué? Estamos enfrentando una pandemia, pero hasta ahora no hay cura, no hay vacunas. Y la gente estaba desesperada, entraba en caos, entraba en preocupación. Y el miedo y esa forma del cómo vivía hacía que muchas personas tengan esa enfermedad. Y muchas personas padecieron de esa enfermedad por miedo. La gente no salía de su casa, se vestían como astronautas, se ponían guantes. Llegaban al extremo, andaban con su alcohol, echaban el alcohol y se sentaban. ¿Por qué? Porque a eso había llegado el miedo que la gente, que los líderes habían puesto sobre la población. A su nombre. Hasta la iglesia en algún momento estuvo cerrada y muchas iglesias, por miedo al contagio, no hacían culto. Y era algo muy paradójico, ¿no? Predicamos de un Dios sanador y decíamos que en la iglesia se iba a propagar el contagio. O sea, era algo irrisorio. Nos contradecíamos a nosotros mismos y muchas iglesias cerraron por miedo a la pandemia. Amén. Pero Yahshua nos dio una palabra a cada uno de nosotros. En estos momentos ya el sistema ha cambiado, ya no hay enfermedad, porque ellos dicen de repente es algo muy repetitivo y ahora vamos a hablar de otra pandemia, a pesar que ya hace algunos tiempos estaban diciendo viene otra pandemia, viene otra pandemia, viene otra pandemia. Pero ahora el propósito de estos líderes, porque ellos cumplen una agenda, un plan, es otro, es arruinar al mundo y más que todo someter a los países en vías de desarrollo como nosotros, para que ellos puedan hacer muchas cosas. Los países en vías de desarrollo tienen mucho potencial. Me refiero a potencial como recursos naturales inmensos. Nosotros somos muy ricos, pero no lo sabemos por el miedo y los paradigmas que nosotros tenemos. A su nombre. ¿Quién es mejor, un estadounidense o un peruano? ¿No? Y decimos, no el estadounidense. ¿Quién es mejor, un chino, un japonés o un peruano? Y siempre nosotros estamos con algunos miedos. Muchos empresarios dicen, ¿cómo yo me voy a tratar de competir con una empresa china, con una empresa extranjera? Y siempre tenemos esos miedos. Y ahora se van a levantar muchos miedos. Hay muchos miedos porque hay recesión de alimentos. Ya las cosas comenzaron a subir.
pensé que a mí no me iba a afectar, pero ya el día de hoy me afectó. Viene el que me hace el transporte, me dice, ¿sabes qué, varón? Tengo algo que informarte. Y yo le digo, ¿qué será? Y bonito, así con bonitas palabras, va a subir el flete. Tienen buen argumento, sube el combustible, sube el flete. Están racionando la cantidad de pan. Tú antes ibas a comprar 3 soles de pan, ahora a la panadería le dijeron, no, solamente te podemos vender 2 soles nomás porque no hay. Las verduras están cada vez más caras. El pollo también creo que ha subido. Así le escuché a mi esposa que ayer comentaba. Y el mundo está entrando en ese periodo. Las personas que dependen de un sueldo van a decir, pero si yo gano tanto y si antes con las justas me alcanzaba, ahora que todo está subiendo y los sueldos no suben, entonces ahora, ¿cómo voy a hacer? Y entonces nosotros como seres humanos nos comenzamos a inquietar. Amén. Tú tienes que pagar el banco el día de mañana, tienes que pagar una cierta cantidad y tú no completas un día anterior. ¿Cómo te sientes? Y llega ese día y tú tienes que pagar y no tienes para completar el pago. Entonces, ¿qué haces? Se te venció el recibo de luz y tú no tienes cómo pagarlo, pero si no pagas te van a cortar porque son 2 meses que debes. Y entonces tú, ¿cómo te sientes? Y de pronto el ser humano comienza a inquietarse, a afanarse. Amén. A preocuparse y a tener miedos a su nombre. Entonces, siempre nosotros en este mundo, las aflicciones que Yahshua prometió se van a demostrar en nosotros con miedos, como inquietudes, con afanes en la vida. Pero Yahshua dijo, confiad, yo he vencido al mundo. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Y la iglesia empieza a pasar por ese camino que los profetas dijeron que iban a pasar. Y si nosotros no aprendemos la palabra que Yahshua nos transmitió, y si no dejamos que el Espíritu Santo nos haga recordar esas palabras, entonces nosotros vamos a ser como personas comunes y corrientes que no han conocido Yahshua. Pero siempre hay una separación. Un cristiano que conoce al Eterno, un cristiano hijo de Dios, es muy diferente a las personas que no lo conocen. Pero ¿en qué te puede diferenciar esas cosas? ¿En qué te puede diferenciar a ti de una persona del mundo, se podría decir? ¿En qué te diferencias? Tú tienes ojos, esas personas también tienen ojos. Tú tienes nariz, esas personas también tienen nariz. Tú eres hijo de Dios, sí. Pero ¿cómo tú demuestras que eres hijo de Dios? Y nosotros tenemos que entender en estos tiempos algo. Y para ello nos vamos a la palabra, al libro de Juan capítulo 14, versículo 32. Perdón, Juan capítulo 14, versículo 26. Con el tema, mi paz os dejo y mi paz os doy. Amén. Juan capítulo 14, versículo 26. Y dice su palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Mi paz os doy, la paz os dejo. Amén. La paz conocemos como el periodo de la terminación de las guerras. Las guerras finalizan y después de terminar las guerras, ¿qué sigue?
la paz. Muchos de nosotros tenemos luchas internas y podemos estar viviendo con esas luchas internas y no tenemos paz. Pero Yahshua dijo, la paz os dejo y mi paz os doy. Amén. ¿Se puede tener paz en medio de la tormenta? Y de pronto Yahshua estaba con sus discípulos en el mar, y de pronto una gran tormenta las asolaba. Y mientras los discípulos estaban desesperados sobre qué hacer, nos hundimos, decían ellos. Yahshua, ¿qué estaba haciendo allá abajo? Descansando tranquilamente. Amén. Tranquilamente. Entonces, ¿se puede tener paz en la tormenta? Así es. Yahshua dijo, la paz os dejo y mi paz os doy. A su nombre. Alábala al Rey. Entonces, en este tiempo de confusión, en este tiempo donde muchas personas pueden decir que se viene lo más difícil, lo más triste, que viene recesión, que viene escasez, que las cosas no van a ir bien. Yo siempre decía eso, decía cuando sube todo, la gente va a comprar arroz y verduras, fruta la gente ya no va a comprar, decía eso. Pero no, hay gente que vive de pura fruta. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. ¿Te das cuenta? Que nosotros, cuando nos dejamos guiar por el miedo, turbamos nuestro corazón y nuestro corazón comienza a palpitar más fuerte. De pronto nosotros nos bloqueamos y no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Pero Yahshua quiere que nosotros, ¿qué tengamos? Paz. Paz. Dile a tu hermano que está a tu lado, tranquilo, ten paz. Paz. La paz os dejo, porque Él se lo decía eso a sus discípulos. Jesús no estaba peleando con sus discípulos a cada momento. Amén. Era un ministerio hermoso, hermano, donde Yahshua era el líder. Y Él decía, esa paz que ustedes tienen, así, esa paz os dejo. ¿Qué mejor herencia que Yahshua tenía que heredar a sus discípulos? Yahshua sabía que cuando iba a estar en la cruz, porque Él sabía que se iba a encontrar y iba a salvar a alguien, le dio una herencia y le dio la salvación a aquella persona que estaba con Él crucificado. Amén. A José de Arimatea le dio una herencia, tuvo la parte más hermosa de enterrar, de cargarlo al maestro y enterrarlo. Hasta su ropa le heredó. ¿A quiénes? A los soldados. Los soldados comenzaron a jugar con su ropa. Pero a sus discípulos tenía que heredarles algo más hermoso. ¿Y qué les heredó? La paz. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y nosotros tenemos que entender eso. Herencia del Eterno, herencia tenemos de Yahshua, amado hermano, la paz. Y esa paz tiene que verse reflejada en nuestras vidas. Esa paz tiene que verse reflejada en nuestras acciones. Esa paz tiene que verse reflejada en nuestra mirada. Hermano, cuando te miro, me transmites paz. Hermana, cuando me miras, me transmites miedo. A su nombre. Alábala al Rey. Entonces nosotros estábamos viviendo como muchas personas comunes y corrientes, que no teníamos paz, estábamos inquietos y no sabíamos qué hacer, pero nos estábamos olvidando lo que Yahshua nos dijo. Él nos hizo acordar. Él nos hizo acordar. Nos dejó el Espíritu Santo para que nos haga recordar. Un día había una persona que había peleado con George Washington, uno de los precursores de la independencia de Estados Unidos.
Y a él le habían dado una cartita, una nota, pero ¿saben qué? Esta persona no sabía leer la nota, no sabía leer. Y él andaba con su nota andando y estaba pidiendo limosna a todas las calles porque no tenía para comer. Y de pronto tocaban las puertas todos los días: Señor, ¿tiene algo para comer? Y de pronto alguien se aventura y le dice: Señor, siempre te veo con ese pergamino, con esa notita que andas, le dice. ¿Me puedes enseñar? Sí, por favor, porque yo no sé leer, le decía. ¿Te lo puedo leer? Abre el pergamino y se pone a leer. Este hombre que porta esta carta, decía la nota, es un precursor de la independencia de los Estados Unidos. Peleó conmigo George Washington. Así que proporciónenle todo lo que él necesita. A su nombre. Alaban al rey, hermano. Teniendo todo, le dice: Señor, usted es millonario, usted peleó con George Washington. Sí, solo que humilde, no voy a estar contando. No, pero tiene esta nota, y esta nota dice que usted no puede pasar hambre ni miseria. Nosotros le debemos mucho a usted. Y cuando él leyó esa nota, cambió su vida. Igual somos nosotros. Pensamos que podemos vivir así impacientemente. Pensamos que podemos vivir atribulados, turbados, agobiados, preocupados. Cuando Yahshua nos dijo algo. ¿Qué nos dijo? Mi paz os dejo, la paz os dejo, y mi paz os doy. A su nombre. Alaban al Rey. Es una promesa de Yahshua, hermano. ¿Tú qué tienes? Paz. Amén. Yo tengo. Vamos todos juntos. Yo tengo paz. ¿Y dónde está la paz? ¿Dónde se ha ido? Podemos pasar muchas cosas en este mundo, en esta tierra, pero hay algo que Yahshua prometió para su pueblo, y Él prometió paz. Amén. Entonces, si tú viniste, el Espíritu Santo te hace recordar en esta hora y dice: Yahshua te dio paz y vive en paz. A su nombre. Alaba al Rey que vive. ¿Y cómo nosotros alcanzamos esa paz? ¿Cómo nosotros llegamos a tener esa paz? Porque muchos de nosotros no tenemos paz. Incluso hasta antes de preparar el mensaje, yo no tenía paz. ¿Y cómo yo te puedo hablar de algo que no vivo, hermano? ¿No? Yo te digo: de verdad, sí, esta pastilla cura para la gripe, cura. Tú te tomas y te sanas. Y yo, ¡achú! Bueno, si usa, pruébalo contigo y ahí yo te creo. Y de pronto venían los miedos: ¿y ahora qué hago? Señor, mira, esto me pasa. Y de pronto el Señor me da esta palabra y me dice: paz, ten paz. Dile a tu hermano que está a tu lado: ten paz. Ten paz. ¿Y cómo nosotros podemos tener esa paz? Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Y algo va a pasar después que tú hagas esto. Dice su palabra. Comprobado, pruébalo tú también. Amén. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
¿Y qué va a pasar después de esto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A su nombre. Entonces, si tú estás pasando por problemas difíciles que produce en tu corazón, que produce turbación en el corazón, y el corazón está turbado, y en la mente viene la preocupación, amén, ¿qué tengo que hacer? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuéntale al Señor lo que te pasa. Amén. Cuéntale al Señor. Pero pastor, el Señor sabe lo que estoy pasando. Sí, Él lo sabe. Él sabe lo que tú pasas. Pero Él quiere que tú le cuentes, porque cuando tú le cuentas, cuando tú le dices, entonces todas tus cosas, tú se lo das a Él, y Él es experto en resolver los problemas, y Él quita todo lo que tú tienes y pone su paz. A su nombre. Alábala al Rey. Su paz. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios todas las cosas, con ruego y acción de gracias. Agradécele. Padre, algunos dicen, ¿no?, que no le pidas al Señor cosas materiales. Y si no, ¿a quién vas a recurrir? Si dice el Señor bien claro en su palabra, si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos os dará buenas cosas? Amén. ¿Qué dice? Cosas. Si tú tienes hambre, hermano, el Señor no te va a decir, sigue orando y te va a pasar el hambre. No. El Señor te va a dar alimento, hermano. Pero tienes que decirle al Señor, dile, Padre, necesito pagar la luz, porque si no pago, Señor, me lo van a cortar. Por favor, Señor, te lo doy. Y después, gracias, Padre, porque has pagado mi luz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé cómo pasó. Y tú tendrás paz, y el Señor hará todo lo que tenga que hacer por ti. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar, hermano. La iglesia se viene en estos tiempos. Ya una vez la iglesia de Jerusalén pasó por cosas tremendas, pasó por necesidad. Pero ¿sabe lo que pasaba? Todas las iglesias le daban dádivas. Incluso el apóstol Pablo iba llevando dádivas. La oración, amado hermano, y decirle al Señor las peticiones que tú tienes son muy importantes para que tú tengas lo que tú necesitas. Y se burlaban de nosotros en algún momento, porque la necesidad era tal. Y ustedes saben cómo habla mi mamá, ahora se ha bajado, antes no necesitaba parlante, decía, fuera pobreza, fuera miseria, decía. Y yo, como jugaba con los vecinos, ellos escuchaban, pues, los chiquillos de mi edad, fuera pobreza, fuera miseria. Y yo decía, esto no entienden, decía yo. Me avergonzaba. Y no teníamos nosotros para comer. Pero papá y mamá reprendiendo todo, orando, Señor, ten misericordia. Y llegaban las canastas, hermano. Y de pronto estábamos ahí y llegaron las canastas. Me daba un poco de tristeza. Tal vez yo era ya semi joven puber. Y mi papá se arrodillaba y su suela de su zapato de mi papá, todo esteladito, en el medio, todo peladito. ¿Te recuerdas? Y aún así el Señor comenzó a cambiar toda la situación.
por la oración. A su nombre. Alábala al Rey. Así que cuando el enemigo te diga, no tienes solución, ¿sabes qué? Voy a servir al Señor. No vayas a servir al Señor. Anda a solucionar, anda a trabajar. Es lo peor que tú puedes hacer. Primero sírvele al Señor y luego anda a trabajar. Y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Vas a levantarte, vas a prosperar, vas a crecer. Mientras dice su palabra, caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, pero a ti no te llegará. A su nombre. Esa es la grande promesa que nosotros como hijos de Dios tenemos. Alábala al Rey. Nosotros como hijos de Dios, portadores de la palabra, siempre tenemos que vivir esta palabra. Siempre tenemos que tener paz. Cuando vayas a un lugar, dice la palabra en Mateo capítulo 10, verso 13. Empezamos desde el 12, Mateo capítulo 10, verso 12. Dice su palabra. Y al entrar en la casa, saludadla. Saluda, está bien. Verso 13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Tú qué cargas? Paz. A su nombre. ¿Sabías o no? Alábala al Rey, hermano. Tú cargas paz y no lo sabías. Entonces, cuando tú vayas a un lugar donde en las familias o en las casas hayan guerras, tú cargas paz. Y tu paz hará que esas guerras terminen y de pronto todos terminen en paz. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Tú cargas paz. El Señor nos ha ungido y nos ha llamado, hermano, para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Nosotros no hemos venido a hacer problemas a nadie. Nosotros hemos venido a solucionar a las personas por el Espíritu Santo. Así que no tengas miedo. Si hay problemas en un lugar, anda, predícale la palabra y tu paz vas a ver. Y de pronto ellos dirán, mire, el poder de Dios ha venido. Estábamos peleando, pero ahora tú nos has venido a predicar la palabra y ya tenemos paz. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Me ha pasado muchas veces. Los matrimonios estaban así discutidos, ni se hablaban y de pronto conversábamos, orábamos por ellos y la paz de Dios venía. Y de pronto todo cambiaba. En tu casa tiene que haber paz, hermano. Tiene que haber paz. No hay paz, ponte a orar. Señor, tú has prometido la paz. Tú has prometido que nosotros tengamos paz. Nosotros tenemos paz. La paz es un don del Eterno. Los judíos lo conocen como el Shalom. Amén. El Shalom, paz. Si tú tienes paz con Dios, vas a ser portador de paz para los demás. Primero, tu relación con el Eterno tiene que estar bien. Póngase de pie, pueblo del Señor. En un mundo de guerra se puede tener paz. En un mundo de confusión se puede tener paz, se puede tener calma. Cuando parezca que los hogares no tienen solución, Yahshua ha prometido paz. Él ha prometido paz. Y con Cristo nosotros vamos a tener paz. Levanta tus manos al cielo, dile: Padre, si hasta el día de hoy, Señor, no tenía paz, tal vez, Padre, porque me había olvidado esta palabra. Amado hermano, muchos de nosotros anhelamos paz.
Pero es el momento que eleves tu oración al Eterno y le digas: Padre, esta es mi petición, Señor. Vamos, dile al Señor qué es lo que te está quitando la paz en estos momentos. ¿Qué es lo que tú estás pasando en estos momentos que tú no puedes tener paz? Díselo al Señor ahora. ¿Quieres experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Entonces dile al Señor qué es lo que tú estás pasando en estos momentos. Dile: Señor, sé sincero con Él. Dile: Padre, esto me pasa, esto necesito, Señor. Padre, necesito el amor de mis hijos. Padre, no puedo tener paz, estoy inquieto, estoy temeroso, Señor. Padre, no puedo dormir por esto, tengo muchas preocupaciones, tengo muchas deudas, Señor. Entrégale al Señor, hermano, en estos momentos. Entrégale al Señor, hermano, todas tus preocupaciones, todas tus aflicciones. Entrégale al Señor todo lo que a ti te pasa en estos momentos. Dile: pero pastor, yo pensé que Él ya sabía. Sí, Él lo sabe, pero Él quiere que tú se lo digas porque quiere liberarte. Él no quiere que tú sigas así. Dile, tan solo dile al Señor, no te quedes callado. Dile todo lo que tienes. Dile esa preocupación que tú tienes. Pero pastor, es insignificante. No, así sea grande o pequeño, tan solo díselo a Él. Padre, dile: hoy te entrego mi petición, Señor. Yo te ruego, por favor, Padre, que alivies, me quites esta carga, Señor. Oh, Santo. Ahora dale las gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque me has quitado esta carga, este peso, Señor. Gracias, Señor, porque tú concedes ese milagro que yo te he pedido. Gracias, dile gracias. Ahora agradécele al Señor, agradécele al Señor. Todo lo que tú tengas en estos momentos, aprovéchale, entregarle al Señor. Sean cosas materiales, sean cosas espirituales, todo lo que a ti te está quitando la paz, hermano, hermana, díselo al Señor y dale con acción de gracias. Padre, gracias, dile gracias. Gracias, Señor, porque has hecho este milagro en mi vida. Gracias, Señor, muchas gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento en estos momentos, te libera tu corazón, te libera tu mente. Ya no hay más afanes, ya no hay más inquietudes, ya no hay más temores, ya no hay más malos pensamientos. El Señor te sana, te libera, te restaura. Tú eres portador de paz. Tú eres portador de paz. Hermano, yo siento una paz en estos momentos. Yo siento una paz. ¿Cuántos sienten paz? Siente esa paz, siente esa paz. Dile gracias, Señor, por darme paz. No podías dormir, ahora podrás dormir en el nombre de Jesucristo. No podías estar tranquilo, ahora estarás en tranquilidad, tendrás paz. No habrá más afanes, ahí en tu trabajo tendrán paz. El Señor comenzará a hacer grandes cosas en ustedes. Pero el Señor quiere que ustedes tengan paz. Paz. Dile, Padre, gracias por darme tu paz. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, verso 22.
Que los frutos del Espíritu Santo es amor, paz. Que nadie quite tu paz, hermano. Que nada quite tu paz. Abrázale a tu hermano, dile: hermano, recibe la paz de Dios. Recibe la paz de Dios. Si estabas en discusión con tu hermano o con tu hermana, vamos, hagamos la paz. Hagamos la paz. Abrázale a tu hermano, hagamos la paz, hermano, la paz. Paz. Abrázale a tu esposa, abrázale a tu esposo. ¿Por qué estar en guerra donde se puede haber paz? Hagamos la paz. No hay por qué pelear. Si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿por qué pelear? ¿Por qué la guerra? Es tan hermoso vivir en paz. Por eso dice su palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en paz. Donde hay paz, hermano, hay bendición. Ahí el Espíritu Santo comienza a hacer grandes cosas en su vida. Paz. Transmitan la paz. No hay por qué estar atribulados, turbados, si tenemos a Jesucristo. Si tenemos promesas tan grandes. A su nombre. A su nombre. Alábale, alábale en agradecimiento al Eterno. ¿Cuántos tienen paz?